Dicen por ahí que la literatura infantil y juvenil no es otra cosa más que un sueño dirigido que se prolonga hasta la vejez. Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a verles, encontrarnos otra semana más aquí en Voz Alta por las plataformas de USTV. Estoy transmitiendo desde Guadalajara, México, para todo el continente y el mundo. Quiero saludar al equipo que hace posible todo esto desde los estudios de USTV en Santiago de Chile y hace posible que semana a semana tengamos diferentes capítulos. Somos la red de televisión de las universidades del Estado de Chile con mayor cantidad de contenidos culturales, educativos y científicos del país, los que divulgamos y difundimos a través de www.ustv.cl, también por la señal del 14.4 de la televisión digital en la región metropolitana y por Sapin TV por el canal 165 para todo Chile. Ahí abajito pueden estar viendo la información, donde seguirnos, donde vernos semana a semana. También nos puedes seguir, encontrar por medio de las redes sociales, las que puedes revisar aún en Facebook, Instagram y YouTube, los programas actuales y también los programas anteriores que estamos teniendo. Soy Víctor Munita Fritis, esto es En Voz Alta y vamos ahora con la presentación de nuestro invitado. Antonio Ramos Revillas es un escritor y editor mexicano. Nació en 1977 en la ciudad de Monterrey, México. Es egresado y licenciado de la carrera de Letras Españolas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Según propias palabras de Antonio Ramos, escritura y juventud son una de las mejores combinaciones para encontrar nuevas historias, ya que la pluma joven entrega una fuerza diferente a la disposición por escribirlas, aspecto que muchas veces no sucede en autores que tienen más oficio y un estilo del cual se torna difícil escapar. Entre sus obras más destacadas podemos encontrar El cantante de muertos de 2011. También aparece Antes, mucho antes de 2018, Los últimos hijos de 2022 y Mis soles lejanos de 2023. Antonio Ramos Revillas fue columnista de Milenio, periódico de Monterrey. Además, ha sido autor de cuentos, relatos y artículos que han sido publicados por revistas como La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, el semanario Día 7, también por el suplemento Laberinto, periódico El Norte y el blog de creación de letras libres. Además, ha recibido más de 10 premios y menciones honoríficas literarias por sus cuentos, que han sido traducidos al idioma inglés y polaco. En la actualidad está a cargo de la conducción del programa de radio Blanco Interno y es director de la editorial universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hoy, en nuestro programa En Voz Alta, te presentamos a Antonio Ramos Revillas. Nunca leas un libro entero por mero hecho de haberlo comenzado, menos si te han dicho que tiene un final feliz, porque muchos de estos libros no los tiene, porque así es la historia, porque así es la vida. Bienvenido Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido a En Voz Hola, Alta. Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? bien, bien, ¿cómo estás tú, Víctor? Todos los compañeros de En Voz Alta y a toda la gente que nos mira a través de este canal en el que se transmiten las universidades chilenas, como editor universitario que también soy acá en Monterrey, así que también los saludo con mucho afecto y como colegas, vaya. Oye, cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás en Monterrey, aquí al norte de México? Yo también soy del norte de Chile, pero en la zona sur del continente. ¿Y cómo es la vida allá en Monterrey? Bueno, ahora mismo tenemos una inesperada ola de calor. Monterrey está en un punto muy curioso en el cual, por un lado, está donde termina la cadena montañosa de la Sierra Madre Oriental. Así que hay mucho verde, muchos pinos, puedes salir de la ciudad y en media hora ya estar metido entre los árboles, entre cañones, con riachuelos que descienden de lo alto de los cerros y con un clima bastante agradable. Y puedes también salir 15 minutos de la ciudad hacia el norte y ya estás en la parte más agreste, árida, sin puro polvo, pura roca, muy poco matorral, con un desierto arenoso, rocoso, también muy bonito. Entonces, como te imaginarás y se imaginarán los que nos miran, pues pasamos de todas las temporadas de frío, muy frío, con nieve,
de pronto temporadas de mucho calor y ahorita justo tenemos una onda de calor muy fuerte con casi 2 semanas con entre los 41 y 45 grados sostenidos. Entonces, ahora mismo estoy huyendo del calor como el resto de los regiomontanos. Y acá en Monterrey, bueno, supongo que también allá, pero acá es muy común, por ejemplo, ir a los Oxxos o a las tiendas y comprarte tus bolsas de hielo y meterlas al refrigerador y estar con ellas la semana y se te acaban, ¿no? En 3 días, 4 días. Bueno, pues es tal el calor que está haciendo actualmente en la ciudad que no hay hielo en bolsa a la redonda, o sea, como que en cuanto llegan se van. Así que imagínense el calor que estamos viviendo ahora. Oye, en Santiago del Estero, en Argentina, ¿tienen tiempos diferenciados para trabajar, para el calor, por las olas de calor que existen? La gente trabaja muy temprano en la mañana y posteriormente trabajan en las tardes, muy tarde, y se mantienen así trabajando hasta en la madrugada. ¿Sucede algo similar en Monterrey o No, tienen fíjate, los horarios normales? no son los horarios normales porque como estamos tan acostumbrados al calor, es decir, es una constante, ya tampoco lo tomamos como algo. Por ejemplo, podríamos estar toda la semana con 40 grados y habría paz y tranquilidad en esta ciudad. La gente trabajaría, la gente de la construcción trabajaría, los niños estarían en las escuelas, sería la vida normal. Pero con estos piquitos que estamos teniendo de 45, que son de manera sostenida, pues sí se están tomando algunas medidas, sobre todo en las escuelas. Pero el resto de la gente está en su horario normal, nos quejamos, por supuesto, del calor, pero mantenemos nuestro ritmo que bueno, es como más, al menos desde nuestro punto de vista, es más cómodo, entras al trabajo y hasta que sales y ya no volver, ¿no? Porque también tenemos un problema somos una ciudad muy grande, somos la segunda ciudad más grande del país, ya por encima de Guadalajara, en cuanto a cantidad de habitantes, no creo que en cuanto a cantidad de extensión todavía, pero por habitantes, entonces nuestros traslados son realmente monstruosos porque no tenemos un sistema de transporte eficaz. Entonces, pues sí, la idea es que llegues a tu trabajo y sales y ya vuelves, ya no vuelves, ¿no? Oye, y esta cercanía también que tienen porque esta conversación comenzó casi como una clase de geografía, de los climas, de cómo está ubicada Geografía, sí. tu ciudad, donde tú resides. ¿Cómo es esta cercanía de Monterrey con los Estados Unidos? ¿Cómo funciona? Para que les cuentes a la gente en Chile también de cómo Claro. es vivir en la frontera junto a este país. Bueno, fíjate que yo creo que sí tenemos un mestizaje muy, muy marcado, porque por un lado tenemos todas nuestras tradiciones mexicanas, los tacos, los tamales, además hablando de comida, los niños héroes, la selección mexicana, etcétera, pero también tenemos un marcado interés gringo, ¿no? Como les decimos acá, los gringos como algo con lo que nos miramos. De hecho, han venido luego amigos de Estados Unidos o de otras partes de América y me dicen, ¿qué hay que ver aquí? Y les digo, no, pues mira, si quieres vamos a ver las haciendas que tenemos en las afueras de la ciudad, pero no quieren. Digo, bueno, si quieren vamos a San Pedro, Garza García, para que vean los edificios, para que vean nuestras plazas comerciales. Entonces, pero se emocionan porque realmente tenemos una construcción norteamericana muy hecha. Tenemos en las ciudades norteamericanas ya ven que tienen este freeway, esta avenida inmensa que parte a la ciudad en dos y por la cual puede llegar a todas las regiones, las pequeñas urbes, ¿no? Que están al lado de las ciudades. Y bueno, nosotros también tenemos una avenida que nos parte en dos. Tenemos muchas marcas gringas que nos dan identidad, cadenas de hamburguesas, de helados, de zapatos, de todo. Entonces, estamos siempre como un poco con los dos pies. Y fíjate que hasta hace muy pocos años realmente, nosotros Ujú. empezamos a festejar como ciudad el hecho del Día de Muertos mexicano, porque lo que siempre hemos festejado ha sido el Halloween. El Halloween siempre ha sido para nosotros como nuestro festejo de aparecidos y de muertos y de fantasmas, pero ¿qué será? Como de unos 12 años para acá ha empezado una revalorización del altar de muertos y del Día de Muertos y ya están como mezclados, ¿no? Entonces, vivimos así, vivimos un poco con las dos cosas, tenemos la frontera muy cerca. Yo he cometido la barbaridad y no he sido el único además. O sea, no es algo que yo haga de manera como así aislada, de que de pronto la gente se va a hacer el súper a McAllen o a Laredo
va al Target o va al Dollar Tree o va a todos estos negocios que están en la frontera y allá hacen su súper. En lugar de comprar aquí, pues se van para allá. No lo hago yo todos los fines de semana, solamente como muy de vez en ¿sí? cuando que digo, ay, tengo ganas de ir a, no sé, a ver qué cosas hay. Y ya me paso y regreso, ¿no? El mismo día, voy y vengo. Au. Oye, pensaba en esto, en estas cosas, estas culturas que se van mezclando. Bueno, en Chile funciona de alguna forma muy similar con estos grandes cadenas de norteamericanas o de distintos países, funcionan así. Y también siempre hemos celebrado como el Halloween en ese sentido y como que hay una revalorización también de lo que es eh, hoy día también el tema del altar de muertos, también de algún modo Mm. en algunas ciudades, porque también se ha visto a través del cine que va llegando, este nuevo cine mexicano que ha mostrado este tipo de costumbres. ¿Qué conoces tú, Antonio, de Chile, de su literatura, de su mundo cultural? Bueno, pues la verdad es que voy a empezar con el lugar común, ¿no? De Pablo Neruda. Ese Pablo Neruda que, pues que es tan universal, y es universal porque realmente puedes conseguir su obra en todas partes, a diferencia de otros autores chilenos de la época o recientes o así. Entonces conozco muy bien la obra de Neruda. Uno de los primeros libros que leí fue Confieso que he vivido y me encantó. Y por supuesto eso me llevó a la obra. Independientemente de lo que ha pasado con la figura de Neruda en los últimos años, eh, cómo se le han agregado elementos a la concepción de su figura, pues durante mucho tiempo ha sido como lo más representativo para nosotros, porque la otra figura representativa en México, pues ya nos queda muy lejana, como es Gabriela Mistral. Mistral realmente es fundamental para conocer el México contemporáneo, porque cuando llega con Vasconcelos, hace todo un trabajo realmente de fomento al libro, que en ese entonces no se conocía así, pero lanzan todas estas colecciones. La SEP lanza su colección de clásicos, pero también la SEP lanza su colección de clásicos para niños, en los cuales Mistral tuvo mucho que ver. Eh, y bueno, y luego después de eso, ya creo que doy un salto hasta Lemebel, con su Tengo miedo torero, que es una novela maravillosa que conocí ya hace muchos años. Y luego tuve la fortuna de cuando era muy joven, cuando empezaba mi vida como editor, editar a una autora chilena que se llama Claudia Pablaza. En una época en la cual Claudia estaba haciendo una cosa muy interesante, que era publicar sus libros en distintos mercados con distintas editoriales. Entonces, con nosotros publicó un libro que ahorita se me va el nombre, Diario de las Especies, ya lo recordé. Diario de las Especies, lo publicamos en México con Jus, y ella publicó ese libro en otras editoriales en España, en Argentina, en Chile mismo, creo que fue con LOM o algo así. Eh, entonces, sí tengo no tengo algo del mapa, por supuesto, de la literatura chilena, al fin de cuentas, hispanoamericanos todos, tenemos referencias de lo que ocurre en todos los países o de ciertos nombres. Esta Claudia me presentó a este Zúñiga, que se me va ahorita su nombre primero, que también me parece un muy buen narrador. Por supuesto, Alejandro Zambra, que incluso lo hemos tenido aquí en nuestra feria de libro, ha venido invitado. Pero bueno, el caso es distinto, porque el caso de Zambra, con toda la cobertura que da Anagrama, pues hace que sea más fácil de pronto tenerlo en algunas ciudades, ¿no? A diferencia de muchos otros autores que no son tan conocidos y son igual de buenos, estoy seguro, pero de lo que estoy muy orgulloso es que el año antepasado publicamos una antología de una autora chilena que ahorita se me va el nombre, pero es una autora, una poeta de referencia de la cultura, de la literatura, de la poesía chilena, que terrible que se me está olvidando porque hicimos como Debe ser mucho Carmen Berenguer. de Karen Berenguer, claro, de Karen. Sí, no, Ujú. maravilloso libro que nos dio, que lo publicamos, incluso por ella hicimos el esfuerzo de mandar Ujú. nuestros libros a Mercado Libre y que se encuentren en disposición para impresión bajo demanda en Chile, porque pues nos parece importante tener su libro allá. Sí, Carmen pues es una suma muy valiosa en nuestro catálogo, un trabajo que hizo Claudia Posadas. Y bueno, pues como creo que me pasa un poco del promedio, ¿verdad? De conocer autores chilenos. Sí, bueno, tuvimos a Claudia Posadas y estuvo hablando de este material que se publicó, estuvimos hablando de Carmen Berenguer,
a quien claro. conozco desde que yo tenía 15 años, que comencé a trabajar en talleres con ella. Así que aprovechamos a ambas de enviarles un afectuoso saludo. Grandes mujeres que trabajan intensamente por la literatura de ambos países y también Claudia, que trabaja a través para unir la literatura chilena y la mexicana constantemente. Creo que hace un trabajo maravilloso. Oye, ¿cómo fue tu infancia? ¿Siempre has vivido en Monterrey o estuviste en otros lugares? ¿Cómo fue tu juventud, de alguna manera? Sí. Pues mira, yo la verdad es que siempre he estado en Monterrey. O sea, tuve una temporada en la cual me fui de la ciudad a la Ciudad de México, que yo creo que es paso obligado si tú quieres pues conocer la industria, estar en la industria editorial y también en la comunidad literaria del país. Sigue siendo necesario que te vayas para allá y que estés una temporada, conozcas los modos de ser chilangos. Pero sí, yo viví siempre en Monterrey. Mi infancia fue una infancia como las de muchos de mi generación, es decir, no dominada por las redes sociales ni por la tecnología, sino por lo empirio del andar en la calle, de jugar con lo que fuera, de tener algunos referentes por la televisión, sí, pero sobre todo era una infancia exterior. Jugaba fútbol, softball, cazaba insectos, me andaba en las bicicletas, y en eso se me iba como mucho tiempo de mi infancia, ¿no? Eh, Fue una infancia también que no tuve libros, porque mi familia no venimos de una familia lectora, ni siquiera es una familia de obreros. La verdad es que la idea, lo tradicional era que terminando la secundaria, que es como el noveno grado, no sé cómo sea ya la diferencia con ustedes, pero Ajá. terminando la primaria pasas a la secundaria, son 3 años, y luego ya que tienes edad de trabajar, entras ya a una empresa. Entonces esa era la tradición de mi familia, pero pues yo me fui un poco por otro lado, decidí estudiar otro nivel que es el bachiller o la preparatoria, y bueno, me seguí, pero creo que fue una infancia, ahora lo sé, pues muy tranquila, aunque estuvo rodeada de muchas cosas como negativas, un espacio violento en el que yo vivía, pero incluso esa violencia en la cual yo estaba inmerso era una violencia hasta cierto punto cultural, tradicional. eh, no era la violencia actual del narcotráfico, que no tiene miramientos. Aquella, pues sí, se peleaban los vecinos, había venta de alcohol, había pandillas que se peleaban entre ellas, tú crecías como en ese ambiente, eh, pero no había esa hazaña que ahora tienen el mundo del narcotráfico en nuestro país y que hace que también los niños ya no estén afuera, estén adentro, y las redes sociales, ¿no? Que sí realmente han venido a dar a transformar el concepto también de infancia. Antonio, pensaba en tu infancia y cómo llega en tu juventud, cómo llega la literatura entonces, porque trataba de unirlo con una frase que una vez dijo Pedro Lemebel, que él en su casa no tenía libros, pero sí tenía mucha música, entonces la literatura llegó a través de la música. ¿Cómo llega para ti la literatura? Pues yo creo que para mí llega a partir de las telenovelas, es decir, no había como libros, pero había historias. Es lo que he intentado como reflexionar, ya ha pasado mucho tiempo. Entonces yo era como un asiduo de las historias. Me gustaba ver telenovelas o comedias, como o no sé cómo se le llama en otras partes de Latinoamérica, del canal de las estrellas de Televisa, y yo era asiduo, estaba siempre viendo eso, y me daba cuenta que no a todos mis vecinos les gustaba ver, porque también lo asociaban como con un gusto de las abuelas o de las mujeres, pero yo estaba ahí siempre de 4 a 6 viendo la telenovela, y también siempre tuve como la intuición de la escritura, porque yo antes que ser lector, realmente fui aprendiz de escritor. Yo veía caricaturas, por ejemplo, y luego como que contaba historias con esas caricaturas que veía. O contaba como otros destinos de lo que veía en la televisión de los personajes de las telenovelas. No sabía que había que leer, no sabía que eso era escritura o que eran como un inicio con la escritura, pero ya hasta muchos años después me di cuenta que eso podía ser algo, ¿no? Que eso se podía convertir en un oficio, porque también desde el entorno en el que veo no había como
tampoco una ruta crítica para seguir. Es decir, cuando tienes una familia que ha tenido médicos, por ejemplo, el hijo, el infante ha visto el camino que han hecho sus padres con lo de la medicina, ¿no? Saben que hay que hacer tal cosa, tienen una ruta, una estrategia desde pequeños. Y si son adolescentes y también van a estudiar lo mismo que los papás y que los abuelos, pues esa estrategia es muy, muy clara, saben qué tienen que hacer, dónde tienen que estudiar, dónde tienen que... Y en mi caso no, todo lo fui como descubriendo de manera bastante rara, equivocándome de selección de carrera. Afortunadamente acerté muy pronto con un muy buen maestro, un muy buen escritor, uno que realmente era un escritor, porque en Monterrey en esa época había muchos talleres de literatura de gente que no era escritora. Entonces no sabía el cómo hacerlo, el know-how, no tenía ese expertise. Y este escritor, que se llama Eduardo Antonio Parra, un gran cuentista, pues sí, ya empezaba a conocerlo y me lo pasó de manera, pues como maestro, ¿no? O sea, compartió la información, tampoco fue tacaño, eso también hay que agregarle, porque luego hay gente que sabe ser un know-how, esa dificultad de abrirse camino en un medio y se lo guarda, ¿no? Porque no quiere competencia. Y él no, él fue como muy generoso. Entonces, así fue como llegó, primero por la escritura y luego ya poco a poco sabiendo que eso era algo que tenía que explorar y terminé pues donde estoy, ¿no? Oye, ¿cómo es eso? ¿Había gente que hacía talleres literarios y no eran escritores propiamente tal, en el sentido de lo profesional, te refieres? Sí, en el sentido de lo profesional, en el sentido de conocer de editoriales. Es decir, eran personas que sin duda tenían muy buenos deseos y muy buena intención. Eran maestros de español o que escribían, pero que ellos mismos no publicaban porque no sabían cómo publicar. Pero pues tenían herramientas, ¿no? Para saber si un texto podía estar bien o podía estar mal. Entonces daban talleres. Eh, pero no lograban ser talleres que dieran esa estrategia de la que te decía hace un momento, ¿no? Se quedaban ahí, pues, y de pronto se hacían familias de talleristas, comunidades de escritores como amateurs, pero no había ninguno que pudiera realmente decir, ¿sabes qué? Si quieres publicar fuera de Monterrey, tienes que hacer esto, tienes que irte a tal lado, tienes que buscar este derrotero, saber tales cosas, etcétera. Esos no había, ¿no? O si lo sabía, de pronto, yo recuerdo que, bueno, quien me dio este consejo fue un gran escritor. Eh, Entiendo por qué me lo dijo, como me lo dijo, pero cuando ya yo empecé a andar un poco más en el camino de la escritura, me dieron una beca, porque algo que tiene este país asombrosamente es que da becas por escribir. Así hasta el cansancio, ¿verdad? Otorga apoyos económicos para que la gente escriba. Y estando en mi segunda beca, me enteré que había un centro mexicano de escritores donde habían pasado todos, ¿no? Rulfo, Fuentes, Pacheco, Sabines, Guadalupe Dueñas, Rosario Castellanos, Inés Arredondo, todos y todas habían estado en ese centro, habían sido becarios. Y pues yo le dije, oye, es que ¿por qué no juntamos aquel centro con este, no? Yo estaba en el Centro de Escritores de Nuevo León, que lo había fundado además el segundo regiomontano en tener la beca del Centro Mexicano de Escritores. La primera había sido Irma Sabina Sepúlveda, que había sido incluso compañera de Rulfo. Eh, bueno, Rulfo había sido su maestro. Entonces, eh, su maestro, cuando yo le propuse eso, me dijo, no, es que allá solo todo el mundo se creen mucho, no nos van a hacer caso. Entonces, esa era como la postura que había pues provinciano, si quieres, ¿no? De que allá está la capital, allá están sus tradiciones, nosotros estamos acá y somos eso. Entonces a mí yo dije, pues yo también quiero ser un engreído. Y y tuve la fortuna de que mandé mi solicitud para optar para la beca y me la dieron. Entonces, incluso dejé a medio terminar mi estancia en el Centro de Escritores de Nuevo León y me fui a la Ciudad de México, al Centro Mexicano de Escritores, donde tuve la fortuna de tener a dos maestros importantísimos, como fueron Ali Chumacer y Carlos Montemayor. Entonces, pues eran como Qué tremenda experiencia con lo que estás diciendo, de verdad ajá, qué maestro has tenido. sí, pero también había, pero para terminar un poco mi respuesta, había esa como mirada hacia el interior. Entonces eso hacía que en los talleres a veces
sí pudieran ayudarle a alguien a crecer, pero de un punto en el cual el mismo maestro y la misma ciudad, ¡pum!, los detenían y ahí se quedaban. Oye, pareciera que los problemas de las provincias son en todos los lugares los mismos, donde existen este panorama donde hay gente que tiene muy buenas intenciones de desarrollar actividad cultural, muchas veces con mucho esfuerzo, con mucha voluntad, pero carentes de muchos recursos, especialmente en lo técnico para desarrollarlo y ven claramente como todo el futuro en las capitales, pero tú de algún modo dijiste, yo me voy nuevamente a Monterrey, hago esto en Monterrey, me quedo acá, desde acá construyo mi trabajo también, y comenzaste a desarrollar un trabajo que hoy día es de gran referencia en México, y por qué no decirlo así, yo estoy conversando en este momento, Antonio, contigo, que eres una de las referencias de la literatura infantil y juvenil también en México y en Latinoamérica. Pero lo haces desde la provincia de México. Bueno, ahora lo hago desde la provincia porque he vuelto a Monterrey y he tenido la fortuna he tenido la fortuna de no romper mis lazos con todo lo que hice en la Ciudad de México y con esas cosas que aprendí y que conocí allá. Eh, yo sí creo que sí es necesario desmovilizarse, me refiero, bueno, más bien movilizarse en el sentido de salir de nuestras áreas de confort y entrar a otras donde no conocemos a nada, donde somos de nuevo como el eslabón más al fondo de la comunidad y con trabajo y también con amistad genuina, pues acercarte a esos grupos y aprender cómo lo hacen para luego, si quieres volver, vuelves y haces lo que ya habías hecho. Entonces, fue un poco mi caso. Yo estuve 10 años en la Ciudad de México. Allá terminé, digamos que de hacerme o de continuar mi ruta como creador, pero también empecé mi ruta como editor. Así que cuando volví a Monterrey, pues recuerdo que el primer año no sabía qué hacer, estaba así como muy desorientado, porque en la Ciudad de México ya tenía, ahorita que dices de mi literatura para niños, empezaba a tener las ediciones donde yo quería tenerlas, las publicaciones para adultos. Por ejemplo, este libro del Cantante de Muertos, que es mi primera novela para adultos, salió justo cuando yo me regresé a Monterrey. Salió como en el 2010, en el 2011 hice todavía prensa, estuve ahí como moviendo el libro y en el 2012 ya me regresé. Entonces, después de ese año ya dije, ¿qué voy a hacer? Pues dije, pues lo que he hecho toda la vida, ¿no? Voy a poner una librería, voy a hacer un centro cultural con las herramientas que tenga, pero ya con el saber cómo jalar a gente de otros lados, ¿no? Y sobre todo el no tenerles el recelo, porque hay una cosa con el provincianismo, que es que hay un recelo hacia lo externo. Como si al aceptar que por otros lados hay otro tipo de conocimiento, de meditáramos el propio. Y no, pero sí hay que hacer un equilibrio, tienen que estar y a veces ganan más el nacional, pues porque tienen más herramientas y tienen más contactos y tienen otra forma también de dialogar con los públicos y otra manera de concebir lo que es un evento cultural. Y a veces dentro de lo local, pues faltan luego gestores que piensen que pueden hacer algo del mismo nivel que de los otros, ¿no? Oye, ¿cuál es el rol que de algún modo tienen las universidades en este desarrollo de las provincias, de los espacios culturales, el desarrollo en el pensamiento también de poder llegar un poquito a tener estas mismas herramientas que dices tú que tienen las capitales, por ejemplo? Bueno, pues creo que es un rol fundamental, es el rol que tienen que hacer. Me refiero a que, mira, el otro día, nosotros aquí en la universidad tenemos tres eventos más grandes, ¿no? Uno es la UANLER, que es nuestra feria de libro universitaria, es nuestra Festival Alfonsino, en el cual hablamos de la obra de Alfonso Reyes durante 15 días, a veces hasta más tiempo, con conferencias, presentaciones de libros, simposios, obras de teatro, etcétera. Y la otra es la escuela de verano. La escuela de verano, que es como una escuela pensada para dar cursos de arte en el espacio entre vacaciones, entre los 2 semestres. Entonces, rastreando la historia de la escuela de verano, en algún momento alguien nos contó de la vez que vino Rómulo Gallegos, imagínate, que vino Sí. Rómulo Gallegos a Ujú. Monterrey
a dar una conferencia y cómo el aula magna estaba llena. Y luego otra persona recordó de cuando la última conferencia que dio Reyes, también en esta escuela magna. Y luego yo recordé cuando fue José Emilio Pacheco y le dieron un homenaje y estaba lleno un salón también muy grande. Entonces, esa es la función que tienen las universidades, es decir, la función de acercar las culturas no necesariamente propias, pero que pueden impactar en la cultura propia para hacerla, deja tú para hacerla más grande, para proporcionarles las herramientas y las conexiones para que puedan salir de ahí, o para que puedan convertirse en otra cosa, o para que puedan crecer, ¿no? Si tienes un muy buen narrador, una muy buena narradora, grandes poetas jóvenes, y tú no les acercas, y todo el tiempo solamente les das la opción de que conozcan lo que pueden conocer de manera natural, es decir, a buenos poetas locales, ya los tienen aquí, tienen esa conexión con ellos de manera cotidiana, familiar, si quieres, institucional, si quieres. Pero para que realmente se nutran en este proceso de formación, pues hay que acercarles más voces. Y creo que esa es la función de la universidad, al menos como extensión de cultura, acercar el resto de las voces a esta comunidad a la cual tienen que atender. Eh, y por supuesto, en ese acercamiento de voces y de experiencias y de cosas, se convierten a veces en columnas muy importantes para cada comunidad, sobre todo si la contraparte, son los gobiernos de los estados y de las alcaldías, no se ponen las pilas y ven las cosas como de una manera más política, que es como suelen verlos, y lo abandonan, dejan ese espacio a las universidades. En México, por ejemplo, tenemos muchas ferias de libro, debe haber mínimo hay una en cada entidad federativa, y de esas yo creo que al menos el 70% son hechas por universidades. Y las más grandes, las más importantes, son hechas por universidades. Son pocas las que el Estado dice voy a hacerlo y voy a hacerla bien, ¿no? Así grande. Entonces, ese es el peso que tienen, ¿no? Es un peso fundamental, pues para nutrir y acercar a su comunidad, ¿no? Estamos conversando con Antonio Ramos Revillas. Estamos hablando de literatura, del rol de las universidades aquí en Voz Alta, la red de televisión de las universidades del Estado de Chile. Antonio, decías el rol importante de las instituciones universitarias que tienen la mayoría, las ferias del libro. Calculaba la otra vez que habían cerca de 78 ferias en todo México. Y también quiero preguntarte sobre el rol específicamente de las editoriales universitarias y también el rol de las editoriales independientes. Yo sé que contigo a ti no te cuentan cuentos en temas de editoriales de México. Has trabajado de librero, eres editor, director de una editorial, promotor de la lectura, escritor, y eso de alguna forma te hace conocedor del panorama en general. ¿Cómo ves Sí, el panorama de las editoriales universitarias? ¿Cómo se conectan con otros países también? claro. Bueno, fíjate que yo creo que tenemos un problema ahí en el sentido de que para lo que hacen no son tan visibles. Por alguna razón, las editoriales independientes se comieron el branding, ¿no? El branding de ser las más visibles y lo hicieron de una manera muy inteligente. La verdad es que posicionándose como las verdaderas impulsoras de la literatura en nuestro país, todas vendieron como ese lema y todos nos lo compramos, cuando además también hicimos un medio que necesitaba también un poco refrescarse también de este peso mediático de las editoriales transnacionales que todo el mundo pues ya conoce. Eh, pero de ahí a un ladito estaban todas las editoriales universitarias haciendo mucho trabajo editorial, pero tal vez haciéndolo sin tanto orden. Creo que eso es algo que le pegó a la edición universitaria justo cuando la edición independiente surgió en este país con tanta fuerza, que las editoriales universitarias apenas estaban empezando a organizarse, apenas empezaban a sentir que requerían como cuestiones de profesionalización, aunque sin duda ha habido editores universitarios muy importantes. De pronto cuando estos editores se iban, quienes llegaban pues tenían otra visión y la editorial universitaria daba un paso. Y también la otra cuestión es que históricamente han sido pocas las que han apostado por la literatura,
Es decir, salvo la UNAM, por supuesto, la Universidad Veracruzana, nosotros de alguna forma, ha sido más el trabajo académico y técnico lo que publican, pues eso también ha hecho que estén un poco hacia la orilla, pero realmente representan, yo creo que después de las editoriales comerciales, eh, por lo que manejan de personal, por las ediciones que hacen, por el apoyo que hacen a la edición independiente con coediciones, deberían estar como mejor vistas y mejor posicionadas. Y bueno, yo sé que se trabaja para que eso se haga, pero, pues están ahí como en ese proceso de visibilidad. Oye, tu trabajo, ¿cómo llegaste a ser el director de la editorial de la Universidad Autónoma de Nueva León? Bueno, mira, la verdad es que acá en Monterrey hay un lugar que se llama, ¿cómo se llama? Y hay brujas y brujos. Entonces yo fui a que me hicieran un trabajo. No, no es cierto. Eh, No, la verdad es que no lo sé, pero creo que fue un poco el impulso que ya traía. Tuve yo la fortuna de que mi jefe anterior empezó a hacer como mucho el impulso de que la universidad estuviera en ferias, no solamente local, ¿no? de Monterrey. Entonces iba mucho a la Feria del Libro de Minería y ahí yo lo conocí y yo estaba en esa época como editor de JUS, lo de JUS, y también estaba tratando de hacer cosas buenas y íbamos haciendo ruido. Creo que una temporadita lo intentamos y creo que se notó que lo estábamos intentando. Y luego cuando me mudé a Monterrey, pues la verdad es que pues puse la librería, pues también era editor. Para ese entonces ya tenía dos libros publicados en Almadía, que eran El cantante de muertos, Los últimos hijos. Había ganado mis primeros premios como o menciones internacionales. Y sobre todo, algo que me acercó mucho al universo universitario fue que mi universidad me otorgó el premio a las artes y me lo otorgó, que es como un premio que otorga por trayectoria, y a mí me lo dio, pues yo tendría que serán como 39 años, a lo mejor, 38 cuando me lo dieron, entonces estaba muy, muy joven. Así que cuando hubo cambios al interior de la universidad, pues como que mi nombre ya estaba ahí muy, muy visible y pensaron que podía ser idóneo para este puesto. Y la verdad es que ha sido todo un reto, ha sido todo un reto porque primero para entender la estructura universitaria, yo sí estudié en esta universidad, pero pues hice toda mi carrera afuera, ¿no? Entonces había una estructura que había que aprender, había una administración que debía saber cómo llevarla, pero creo que pasados estos años estoy como tranquilo porque creo que por supuesto no he estado solo, ha habido un equipo impresionante tanto hacia abajo, digamos, en el escalafón jerárquico de la universidad, como hacia arriba. Ha habido un apoyo también impresionante por parte de quienes han sido mis jefes en el pasado, mi rector en el pasado, mi rector actual. Todos han sido muy generosos, han sido muy, muy, han sido, le han dado visibilidad. Fíjate que yo estoy como muy, muy contento porque el año pasado, este, pues la editorial publica 100 libros al año aproximadamente, imprime 100 libros al año. Y bueno, es un Wow. número bastante, bastante respetable. Y Ujú. cuando pues pasamos el informe para el informe del rector, eh, pues yo paso la información. La verdad es que nunca sé qué va a ocurrir con esta información, si le van a dar un espacio. Al final de cuentas es comprimir la información de una universidad tan grande como esta, que tiene 220,000 alumnos, en un informe de máximo 40 minutos, ¿no? Es imposible que toda la información salga. Pero de pronto en el video apareció así un detallito de que éramos la universidad que publicaba 100 libros al año y bla, 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 había un poco de información. Entonces, lo que me dio mucho gusto y agradecí mucho, y qué bueno, y aprovecho esto para decirlo, es que ya después del informe pues, me acerqué con el rector, con el doctor Santos, y él solito me dijo, ¿viste que le pusimos 100 libros? Dije, sí, doctor, muchas gracias, qué bueno gracias por el apoyo. Entonces eso habla de que trabajamos todos, de que hay una visión que se comparte en todos los niveles, en todo como el rubro, y eso hace pues que se note el trabajo, ¿no? Entonces, eh, 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 es eso, ¿no? El apoyo por todos lados,
y yo ahí en medio como una bisagrita que hace que tal vez nada más dirigir los flujos para buscar también pues más presencia, mejores autores y todo eso. De algún modo, el trabajo que has desarrollado y desarrollas con todo tu equipo, se ve que, bueno, estamos conversando gracias a que te he visto en distintas ferias con el stand de de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una calidad impresionante el trabajo que se realiza y que de alguna manera tenerte en el programa es para también enviar un mensaje a las instituciones de Chile por el desarrollo que muestras en la calidad de este trabajo y de verdad que es bien impresionante también que comienzas a publicar como autores chilenos y de otros países que permiten que la universidad tenga una presencia internacional que también le hace a sus estudiantes, también Sí. cuando se reconocen en un libro, que se encuentran ahí, que aparece esta información que dice Universidad Autónoma de Nuevo León, y de verdad se impresionan. Yo estudié acá, yo escuchaba hace un poquito tiempo en una feria la gente reconociéndose parte de este trabajo. Sí, pues eso que me dices es muy alentador porque además es la meta. Fíjate que una cosa que a mí me queda muy clara es que somos una editorial universitaria. Es decir, eh, trabajamos sí para la comunidad y sí para tener la presencia latinoamericana y lo que tú quieras, pero sobre todo trabajamos para los estudiantes. Es decir, yo procuro acercar libros que sean valiosos primero para ellos. Y por eso luego les organizamos ferias de libros en sus prepas, en sus facultades, y dejamos los libros a casi el costo de la impresión, y libros con muy buena calidad. Recuerdo que una vez estábamos en una preparatoria y estaban sorprendidos los chicos porque decían, ¿en serio este libro cuesta esto? Les decía, para ustedes sí, para ustedes sí cuesta esto. Por fuera tiene otros precios y es otro tipo como de público al que queremos también llegar, pero para ustedes tiene un precio especial. Entonces, he tratado como de no salirme de esos cuadrantes, porque si te sales de esos límites, es muy factible que te pierdas, ¿no? Que dejes, una cosa que yo aprendí en CUS cuando fui editor es que el dueño de esta editorial nos comparaba con los grupos editoriales grandotes, ¿no? Y nos exigía rendimientos y nos exigía cosas de ese tamaño y de ese nivel. Entonces, eso hacía que el trabajo hacia el interior fuera, pues digo, lo tratábamos de sacar, tampoco era que nos arrendáramos y que nos diera miedo esa, pero de pronto sí era como muy pesado cargar con esa inmensa losa de tener que hacer esas cosas. Y lo hicimos, te digo, en algunas ocasiones logramos acertar y muy bien. Y ahora pasa lo mismo, o sea, somos una editorial universitaria, no somos una editorial independiente, no somos una editorial comercial, aunque compartimos cosas con ellas, nuestro meta y nuestro punto de partida son estos chicos, es este fomento a la lectura, son estos autores que emergen de la universidad y hay que ayudarlos dándoles como un impulso y hacerlo de la mejor manera posible. Y para mí ha sido aprender formas de comunicar y de hacer los libros de las otras editoriales para aplicarlas en nuestro... Una de las primeras cosas que hice, por ejemplo, cuando llegué, fue, fue aunque no me lo creas, fue bajar el ritmo, porque publicábamos más libros, publicábamos como 200 libros al año, 180 una cosa de locos, pero no había tiempo para darlos a conocer, no había tiempo para darles su cuidado editorial. Entonces, pues yo le bajé a 100 y descubrí que con 100 a los que teníamos que darles más tratamiento podíamos hacerlo y empezamos a diseñar colecciones editoriales que el mismo equipo de diseñadores propuso, bueno, en equipo todos propusimos, y ese fue el punto de partida y tuvimos mucha suerte. Fíjate que el primer libro de esta nueva edición de la Universidad Autónoma de Nuevo León fue un libro de cuentos de Daniel Salinas Basabe, que a la postre fue finalista del premio Iberoamericano de Cuento de Gabriel García Márquez. Y ya nada más por ser finalista, las bibliotecas de Colombia debían de tener un ejemplar, ¿no? Entonces, ahí tal vez ya fue donde fallamos, porque ya no encontré la manera de, de mover los libros hasta allá o de hacer la producción allá. Y Daniel le cedió los derechos a otra editorial, claro, pero platicó conmigo y todo eso, pero, pero, pero eso marcó de que, bueno, ahí, tal vez esta ruta es la que puede ser como la importante,
y nos fuimos de lleno por esa ruta con un diseño editorial distintivo y guardando nuestros objetivos como muy bien, pero sin dejar de hacer como un trabajo como bidireccional, ¿no? Hacia la infancia, digo, me fui por lo de los niños, hacia los jóvenes, por nuestros lectores meta, y también trabajando hacia la comunidad exterior con buenas ediciones, buenos autores, etcétera. Oye, es increíble porque muchas veces bajar el ritmo de publicaciones podría ser en los números para una institución universitaria, decir, ¿por qué se está haciendo menos y antes hacíamos más? Pero encontraste la manera de que al bajar la producción de la impresión de libros, finalmente la universidad se visibiliza muchísimo más, alcanza otros caminos. A mí me parece fantástico aquello como experiencia también para otras editoriales, tanto en Chile como en otras partes de América. Pero te quiero llevar también ya en estos últimos minutos, en este último bloque que nos queda de programa, porque te veo como director editorial, te decía recién, como promotor del libro, como escritor, como editor. Tienes dos libros que para mí me parecen maravillosos en cómo están gestados, cómo lo que cuentan, por ejemplo. Uno es el libro El Norteño Mágico, que tienes una historia que contaste por ahí muy especial, donde te llama una abuela con un niño para hablar Sí. del libro, sobre lo que ocurría de eso. Si nos puedes contar sobre el libro y sobre esa historia. Sí, bueno, pues miren, este es un libro que yo escribí en el marco del bicentenario de nuestra independencia y revolución. Eh, y pues que escribí un libro de cuentos de niños en 6 etapas históricas de Nuevo León, que empezaban con la independencia, por supuesto, y terminaban ya un poco, ya como a principios de la década de los 80 en Monterrey. Y era un libro con un fin educativo, sí, pero no ese era el interés, sino era por medio de una trama, de pronto parecían cosas históricas, ¿no? Por ejemplo, había por ejemplo, nosotros fuimos a una ciudad que fue invadida por el ejército norteamericano, y es como de nuestras historias, ¿no? Fuimos conquistados por el ejército de Estados Unidos, hubo una batalla de Monterrey y el sitio de Monterrey. Bueno, pues por ejemplo, en esa historia había un niño que está a las vísperas esperando que llegue el ejército norteamericano, ha visto cómo están arreglando las calles para defender la ciudad y todo eso, pero él no se quiere ir porque le dicen que con el ejército norteamericano viene un autómata, es decir, un robot, algo artificial. Entonces él está pues, tan sorprendido que quiere conocerlo, así que se queda y lo conoce, ¿no? Entonces tiene esos elementos, o sea, se da el margen para hablar de la historia, pero realmente es un adorno, eh, muy cercano a la línea narrativa, pero por ahí va, ¿no? Entonces un buen día, al final de ese libro hay un mensajito de que si tú quieres estar en contacto con el Norteño Mágico, con una tienda de artículos mágicos donde vas a encontrarte cosas que vienen en el libro, hables a tal lugar y vayas a tal sitio que yo lo ubiqué esa tienda en la biblioteca de la Casa de la Cultura de Nuevo León. Entonces, bueno, salen los libros y la verdad es que yo no soy de estos autores que sale un libro y lo ama pues, así por siempre. Los míos salen, los doy, los abandono y muy pocas veces hago promoción porque me gusta más justo eso que les voy a contar ahorita, que es que los libros se abran caminos solos sin que yo esté como encima de ellos. Entonces, un buen día trabajando ya en la editorial de la universidad, recibo una llamada para que me hablan de la Casa de la Cultura de Nuevo León para decirme que me está buscando un niño. Y yo, un niño me está buscando a mí en la Casa de la Cultura de Nuevo León, ni trabajo ahí, no tengo nada que hacer ahí. Y ya pues me lo pasan, y es un niño que me pregunta que ya subió al tercer piso, pero que no encontró la tienda del norteño mágico, ¿dónde está? Entonces cuando me dice eso, yo la verdad es que no, pues me emociona mucho, me da mucha ternura. Y dije, le contesto con la verdad, le contesto con la ficción, y le contesté con la ficción. Le dije, pues es que es mágica, o sea, las tiendas mágicas se mueven. Y yo la verdad es que ahorita Wow. no sé dónde, a dónde se haya movido, ¿no? Pero luego ya después el niño dijo, ah, bueno, gracias. Y ya me pasaron a su abuelita y ya su abuelita me dijo, ah, eso quería venir. Y dije, ah, no se preocupe, gracias por hacer el esfuerzo de haber ido y qué bueno que les gustó el libro. Y resultó que era un niño que venía de vacaciones a la ciudad, que iba a estar nada más el verano, un par de semanas del verano, encontró el libro, lo leyó. Y como a la media hora me hablan de aquí en la oficina, me dicen, oiga,
No, acá me dicen licenciado, ¿no? Ya saben, jefe es licenciado. Oiga, licenciado, lo están buscando aquí abajo. Y yo, ¿quién? Si no hay, no hay nada de citas, o sea. Y resultó que era la abuela con su nieto. La abuela le preguntó que dónde, a la gente de la Casa de la Cultura, que dónde trabajaba yo. Los de la Casa de la Cultura, al final de cuentas, somos casas hermanas, ¿no? La Casa de la Cultura, Ujú. la Casa del Libro. Le dijeron dónde estaba y la señora se vino para acá para que le firmara el libro a su nieto. Entonces, pues sí, es muy agradable cuando esas cosas ocurren, por supuesto. Te recuerdan que hay historias para todos, que a mí eso es yo creo que el mayor impulso que siento. Luego a veces me peleo un poco también con eso, en el hecho de que pues los libros son para todos. Tal vez no todos tendrán los lectores que el autor quiere, pero seguro va a encontrar a alguien más, porque pensar que solamente hay un tipo de historia para todos es un error. Así como me gusta este ejemplo bíblico de que así como hay granos de polvo y que hay, cada uno es diferente, pues así hay historias, son como granos de polvo, hay una para cada quien. A veces una le gusta a muchos, a veces una le gusta nada más a dos personas, pero siempre están ahí, siempre las necesitamos. Oye, que yo de verdad cuando escuché esa entrevista que diste y contaste esa historia, yo dije, también aquí hay esta creatividad de responderle con esa misma ficción y mantener a este niño en este sueño. Por eso al principio hablaba de un sueño que se mantiene eternamente, un sueño dirigido que de alguna forma se acaba en la vejez. Eh, Me parecía fantástico, pero también tienes otros libros que me encantaría seguir hablando de tu trabajo porque lo encuentro de verdad impactante en cuanto a tus premios. Dice una frase en cuanto a los premios, dice, recuerdo que con los premios que soy autor. Y en ese sentido, también me gustaría llevarte al libro Salvaje que publicaste por el Fondo de Cultura Económica, que es un Sí. tremendo libro, y tu trabajo como promotor de la lectura. ¿Cómo conllevas todo este material? ¿Cómo haces para estar escribiendo, estar haciendo, estar creando, estar difundiendo? ¿Cómo manejas tu día en ese sentido? ¿Todo lo ves como parte de la creación? Todo es creación. Claro, es que es la única forma de verlo. O sea, todo es creación. Todo es parte del mismo, está en la misma bolsa. Fíjate que cuando hay está hecho común de que los autores no reciben regalías, que no viven de lo que escriben, yo digo, bueno, es cierto, no todos viven de lo que escriben, Ujú. pero pueden desarrollar la habilidad de sí vivir de lo que piensan y de lo que quieren vivir. Es decir, no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero me refiero a que dice alguien, ah, pues yo nada más escribo y si recibo regalías bien, si no, no. Y es así como que quedarte con la parte más pobre, ¿no? Porque puedes ir a las escuelas, puedes promover tus libros allá, puedes dar conferencias, puedes ofrecer talleres, hay gente, por ejemplo, que cuando no lo invitan a encuentros de escritores, se invita, les dice al promotor, oye, pero yo quiero ir, yo me pago el avión y me pago el hospedaje, o tú ponme el hospedaje, entonces ya dice el gestor cultural, ah, pues si tú quieres venir aquí te pongo entonces ya va él y vive, ¿no? Está en su mundo, entonces pensar que solamente los escritores vivimos de las regalías es como pensar en la parte más pobre. Así que yo lo tengo todo como junto. De todo esto vivo, o sea, vivo de los 1000 libros y me va muy bien en el sentido de que sé que hay gente allá que se los encuentra y luego tiene la generosidad de escribirme. Pero también, fíjate que cuando ya no esté en la editorial de la universidad, porque yo sé que los ciclos acaban, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a poner mi editorial, o sea, voy a seguir con eso. Tal vez voy a volver a poner otra librería, voy a seguir dando talleres, es decir, no va a cambiar mi vida. Tal vez va a tener menos responsabilidades y también menos presencia mediática, pero voy a seguir haciendo, y tal vez menos amigos también. Tal vez voy a Oye, tener oye, menos amigos, Antonio, ha sido pero voy a estar ahí. fantástico conversar contigo, conocer parte de tu experiencia. En realidad, creo que debemos tener una nueva conversación para ahondar en profundidad, por ejemplo, en este libro que lo recomiendo infinitamente a todo tipo de lectores, porque está hecho para lectores, como te dicen las editoriales de alguna forma, para literatura juvenil, pero es un libro que cabe en cualquier estilo de lectores
y es un libro de verdad impactante, libro salvaje por su historia de este niño Efraín, que, que de alguna forma tiene que salvar a su mamá, que se la llevan a la cárcel, y yo no voy a hacer más spoiler, pero como historiador, siempre los historiadores hacemos spoilers de la vida, entonces, pero te quiero dar las gracias por estar aquí en voz alta, contarnos tu experiencia, enriquecer al panorama editorial universitario también de México y también con tu experiencia de Chile, Antonio. No, gracias a ti, Víctor, al equipo allá, Paula, a todos allá por el espacio. Y cuando quieras podemos seguir como con esta conversación, pero mientras, igual aprovecho para decirles que nuestros libros, los libros de la Universidad Autónoma de Nuevo León se encuentran para impresión bajo demanda ya con ustedes, en Mercado Libre, sobre todo. Ahí pueden encontrar al menos, hay un catálogo como de 60 libros ahorita que pueden conseguir allá, entre ellos el de Carmen Berenguer, hay uno de Huidobro también, que se me olvidaba. Y bueno, pues ahí están también para que conozcan el trabajo editorial de la. Bueno, muchas gracias, Antonio. Esto ha sido En Voz Alta. Nos vemos la próxima semana.